Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, a veces una cosa es cuando uno habla lo que Dios pone en el corazón y otra cosa es cuando se pide un tema, ¿no? Pero tenía algo preparado y espero que sea de bendición para la vida de ustedes, como lo es para mí también. Tiene que ver con el tiempo, quizás no en la administración de lo que es el tiempo de reloj, sino en la administración de el tiempo que Dios nos permite vivir. El 17 de enero del 2017, un día de mucho calor acá en la ciudad de Córdoba, junto con mi esposa estuvimos haciendo algunas diligencias en el centro y volvimos al mediodía tarde, bastante acalorados, cansados, comimos algo y antes de darme un baño fui a una cinta que tengo para caminar y me puse a andar y más o menos son unos 45 minutos que camino y no había llegado a los 30 minutos que me descompongo y me siento caer y alcanzo a parar la cinta y me apoyo en el manubrio hasta que se pasa ese efecto. Y una vez que se pasó, en lugar de medio caprichoso, en lugar de bajarme y avisarle a mi esposa, seguí caminando para cumplir los 45 minutos que tenía propuesto andar. Así que luego me di un baño, descansamos un ratito y luego nos levantamos y empecé a sentirme mal. Hicimos una caminata aquí hasta un lugar y me sentía descomponer. Cuando me tomo la presión tenía 45 pulsaciones por minuto. Entonces le hablo a un cardiólogo, que el cardiólogo mío, porque tomo algo por alguna arritmia, una fibrilación auricular, entonces tengo una medicación para esto. Y entonces me vuelvo a tomar, antes de hablar con el doctor, vuelvo a tomar y tenía 35 de pulsación. Y entonces cuando le digo al doctor, me dice urgente, dice vaya por la guardia al sanatorio que yo voy a dar orden para que lo reciban, pero no maneje usted, dice, porque que maneje su esposa. Así que, bueno, comí algo que estaba preparado ya la nochecita y nos vamos hasta el sanatorio, bajo del auto caminando y cuando llego ya me esperan ahí, me acuestan en la camilla, me toman la presión y tenía 22 pulsaciones. Así que enseguida me llevan en la camilla a la unidad coronaria y al ratito me veo como en un abrir de ojos, veo estaba todo canalizado en medio de personas allí en terapia intensiva y bueno, comienzan a medicarme para subir las pulsaciones y hacerme un estudio que resultó ser que el nódulo sinusal, el marcapasos natural que tenemos todos, estaba enfermo y no andaba. Así que bueno, me tuvieron que canalizar y en algún momento debe ser que se bajaron todavía más las pulsaciones y me hicieron un tratamiento con un aparato especial para forzar las pulsaciones del corazón. Y abro los ojos y digo, ¿qué hago acá en este lugar? Y entonces vino a mi mente rápido
el Salmo 105, donde hay una breve síntesis de la historia de José. Y dice el Salmo 105, verso 19, 18, dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. Y esto daba vuelta en mi mente. Como fue algo tan repentino, no llevé nada y ni se puede tener nada allí en terapia intensiva, ni silla ni mesita de luz, nada. Y una de las enfermeras que estaba por allí, que es de Jujuy, una jujeña, muy agradable, muy humilde, le pregunto: dígame, señorita, ¿no habrá por ahí algún Nuevo Testamento? Porque yo pertenecía a los Gediones Internacionales varios años con mi esposa y distribuíamos en todos los sanatorios un Nuevo Testamento azul, grande, que tenía todo el Nuevo Testamento y los Salmos. Y entonces le pregunto a esta señorita, digo, no vaya a ser que haya alguien, y me dice: yo tengo uno que me han dado, dice, ya se lo voy a traer, lo tengo en mi cartera. Y cuando me lo trajo, abro en el Salmo 105 y leo estas palabras. Y entonces me acompañaron todos los días que estuve allí en terapia intensiva. Dice: hasta que la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Y hermanos, esto dio vuelta en mi mente porque hubo complicaciones, porque al último, después del estudio que me hicieron, me tenían que colocar un marcapaso, cosa que en 48 horas se lo consiguió, pero se complicaron las cosas, los aparatos se rompieron, el médico no estaba, y después me agarra una bacteria intrahospitalaria, y esto llevó de 3 o 4 días que tenía que ser. Estuve en la unidad coronaria 23 días. Lúcido, y que ya salía, y que hasta que la fiebre no se me bajó a 0, no me colocaron, no me podían colocar el marcapaso. Así que fue un tiempo especial, un tiempo de prueba, no casual, sino causal. Dios tenía un propósito conmigo. 23 días en la unidad coronaria, aproveché ese tiempo. A mí se me hizo eterno, pero fue breve. Entendí el propósito de Dios. Valoré ese tiempo. Y les invito a leer en Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice, versículo 15, Efesios 5, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice la versión internacional, la NBI, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La versión lenguaje actual. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Otra versión dice, mirad con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y la NTV, que hoy se consulta mucho, quizás no es una traducción como para leerla, usarla en la iglesia, pero ayuda mucho para ampliar el concepto. Dice la NTV, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Saquen el provecho de cada oportunidad, el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. El tiempo aquí no se refiere a horas, a días, a meses o años. No ese es el tiempo que está hablando aquí. Está hablando a un tiempo especial que Dios nos permite pasar. Es un tiempo que quizás no vuelva a repetirse, pero nos hace vivir un tiempo X a cada uno de sus hijos. José tuvo su tiempo. 13 años pasaron de prueba fuera del hogar de sus padres, vendido, esclavo, probado, calumniado y puesto en la cárcel. 13 años. Un tiempo que no se volvió a dar en su vida. ¿Aprendió José? ¿Aprovechó José ese tiempo? La vida por delante de él dice que sí. Moisés tuvo su tiempo.
40 años en la casa de Faraón y 40 años en el desierto. Tuvo un tiempo especial. No se repitieron los años en la casa de Faraón, porque cuando él se fue no volvió más. Cuando Dios lo llevó al desierto, lo llevó allí y estuvo 40 años siendo probado por Dios. Nunca más volvió a vivir en el desierto. Pero allí Dios trabajó en su vida. 40 años en la casa de Faraón, 40 años en el desierto, un tiempo especial. ¿Aprendió Moisés de aquel tiempo? Sí, lo valoró. Porque la casa de Faraón lo educó, ahí fue criado, y llegado el tiempo que él podía haber asumido como príncipe, dejó la casa del Faraón y se fue a identificarse con su pueblo esclavo. Y cuando Dios lo lleva 40 años al desierto, allí también lo prueba de una manera muy especial, un tiempo especial. Él tenía que aprender algo y Dios le habló. Y Dios le habló a través de las ovejas, del pastoreo, porque iba a pastorear un pueblo. Job tuvo su tiempo. ¿Y cuántos años pasaron que Job sufrió aquella terrible prueba? La pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes y la pérdida de su salud. Y sentado en medio de la ceniza, cubierto con un vestido de cilicio, se rascaba con una tea su cuerpo por aquella erupción que Dios le había permitido. 7 amigos, vinieron amigos a verle. Por 7 días estuvieron callados, lo mejor que pudieron hacer. Y después empezaron a hablar para querer consolarle y le amargaron la vida. Y él tuvo que orar al final por ellos. A veces, entre paréntesis, hermanos, a veces es mejor guardar silencio que hablar. Job tuvo su tiempo. ¿Valoró Job este periodo de angustia terrible? Dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 42, verso 5, dice al final, de oídas te había oído, yo había escuchado hablar de ti, mas ahora mis ojos te ven. Esta terrible prueba, esta angustia, esta agonía que he vivido por tu voluntad, por tu soberana voluntad, me ha hecho descubrir la realidad de tu persona. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job nos dejó allí un ejemplo para nosotros y quedó escrito la vida y la experiencia de este hombre, de ese tiempo que Dios le permitió pasar. Después le devolvió el doble de hijos, de bienes, todo. Pero hablando humanamente, ¿quién le devuelve la angustia y toda la agonía que soportó aquel tiempo? Pero Dios
lo probó como el oro y salió aprobado. El apóstol Pablo tuvo su tiempo. Él fue encarcelado, podía haber sido liberado, y él dijo: apelo a César has apelado y a César irás. Y lo llevaron y estuvo preso. Estuvo preso por causa del Evangelio. Y ahí muere. Pero él tiene oportunidad de hablar a todos los soberanos y a todos los que estaban en eminencia, gobernadores y distintos personajes de Roma. Tuvo oportunidad de predicarles. Y les predicaba el Evangelio con toda claridad y con todo poder. Usó la prisión para eso. Usó la prisión para hablar para escribir las cartas. Y escribe la carta a los Efesios. Y pareciera que le están mirando al soldado con todo el armamento y describe allí, en Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano. Aprovechó el tiempo, Pablo. Escribe desde allí, de la prisión, de aquel sufrimiento que pasó, escribe la carta a los filipenses, una carta de gozo, y él está preso. Pablo tuvo un tiempo especial. Dios le había anticipado: para esto te he llamado. Vas a padecer, vas a ser testigo de mí, pero vas a padecer por mi nombre. ¿Qué tiempo estás pasando tú, joven, hermano? ¿En qué tiempo te ha puesto Dios? ¿Enfermedad? ¿Falta de trabajo? ¿Dolor por la partida de algún ser querido? ¿Estás atribulado en alguna tribulación? ¿Estás en angustia por algún desencuentro familiar? ¿O que nació de parte tuya o que te hicieron, pero esto te tiene mal, te hace desvelar por este problema familiar? ¿Estás viviendo eso? Es un tiempo que, aunque parezca mucho, largo, es breve en los planes de Dios. Lo dice el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta a los expatriados en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia, cristianos que por la causa del Evangelio abandonaron sus casas, sus trabajos, sus bienes, su familia, y escaparon, huyeron, pero no renunciaron la fe de Jesucristo. Y estaban escondidos en los montes, en cuevas. A estos les escribe esta carta del apóstol Pedro. Y les dice, ahora ustedes tienen que alegrarse, dice, por la esperanza bienaventurada que Dios les ha dado, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amados hermanos, las pruebas, las dificultades están en los planes de Dios. Repito lo que dije al principio de mi experiencia. No son casuales, sino causales. Hay un motivo por el cual Dios nos hace vivir una experiencia X.
¿cómo vivir este tiempo en el cual Dios nos mete? Dice la escritura leída allí en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis. Hay que ser diligente en este tiempo, que en este periodo que Dios nos ha metido, que parece un callejón sin salida, donde un túnel no vemos el final, donde pareciera que estamos caminando, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque Dios nos haga pasar por el valle de sombra de muerte, por la dificultad, Él tiene un propósito. Es breve tiempo, pero quiere lograr un fin. ¿Por qué al pastor se le ocurre llevar a las ovejas en medio de la noche oscura, en medio del peligro? ¿Por qué? ¿Por qué no lleva a las ovejas de día? Porque el pastor sabe lo que hace. Y nosotros tenemos un pastor, el príncipe de los pastores, aquel que murió por nosotros y que hoy vive para pastorear nuestra alma. Él es un pastor soberano y nos permite pasar por las pruebas. Dice Isaías 43, pasarás por el fuego, pero no te vas a quemar. Y Señor, ¿para qué me vas a hacer pasar por el fuego? Si no me voy a quemar, no me permita. Es necesario. Vas a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar. ¿Pero para qué me vas a meter en el peligro? Hay un propósito. Todo tiempo, todo periodo de tiempo que Dios te permite a ti y a mí pasar, tiene un propósito. Cada segundo, cuando habla de diligencia, está hablando de ligereza, de cuidado, de prontitud, de vivacidad, de prisa, diligentes. Cada segundo, cada momento debemos estar atentos porque Dios está obrando. Y si nos distraemos, perderemos lo que Dios quiere enseñarnos. Dice Filipenses 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice F.B. Meyer en un comentario sobre este pasaje, la salvación no se pierde ni depende de nosotros. Esto que dice ocupaos en vuestra salvación no quiere decir que podemos perderla. No se pierde ni depende de nosotros. Está asegurada en Cristo y en su obra sacrificial. Bendito sea su nombre. Pero, así como el aprendiz está atento a su maestro escultor, para no perder de vista ningún detalle de la obra que está haciendo, así el cristiano debe estar atento permanentemente a la obra del gran escultor, nuestro Dios. Cuando Dios nos metió en ese periodo de tiempo, dice que debemos aprovecharlo viviendo con diligencia. ¿Por qué? Hay un propósito. Dios está haciendo una obra en nosotros y por eso debemos aprovechar
este tiempo que Dios abrió en nuestra vida es especial. No debemos quejarnos, no debemos rezongar, no debemos murmurar, no debemos tomarlo como casualidad o como mala suerte. No. Este tiempo es el día que hizo nuestro Dios y dice el salmista, nos gozaremos en él. Repito, ¿qué estás viviendo, joven? Adolescente, hermano mayor, ¿qué tiempo estás viviendo? Entrar en este periodo de prueba de parte de Dios, eso es una confirmación de que somos hijos de Dios. Porque todo padre disciplina al hijo al que ama. Y si Dios nos mete en una prueba, es porque Dios somos sus hijos y Dios nos ama. Es un tiempo breve que pasará pronto. Y si no lo aprovechamos, hemos perdido una gran oportunidad de elección que Dios quiere darnos. Una experiencia personal, cuento nuevamente, reciente. La mamá de mi esposa es una persona mayor, tiene 93, casi 94 años. Está muy bien de salud, gracias a Dios, con el desgaste propio de esos años. Por esa razón sus hijos decidieron no dejarla sola en su casa. Así que las hijas se ocupan de tenerla en sus casas un mes, 2 o el tiempo que haga falta para cuidar de ella. La hemos tenido con nosotros estos últimos meses, compartiendo todo. Y no se ría, José, no, la tuvimos con amor. La hemos tenido con nosotros este tiempo, compartiendo todo lo que se hace y se vive. Y hace unos días se fue a la casa de la otra hija. Cuando entro en la pieza donde ella ocupa y la encuentro vacía, me vino nostalgia y este pensamiento, este tema vino a mi mente. Se pasó el tiempo que Dios me dio para estar junto con mi suegra y aprender la lección que Dios quiso darme. ¿Lo aproveché? Se fue el tiempo ya. Aproveché esos 3 meses que estuvo mi suegra acá conviviendo con nosotros, debiendo ella amoldarse a nosotros y nosotros a ella. Esa es la manera de convivir. Lo he aprovechado. La convivencia no es fácil, pero Dios tiene un propósito para con nosotros que cumplir. El tiempo que Dios nos permita atravesar es muy posible que tenga adversidades, hermanos. No es color de rosas todo. José le costó ser arrancado de la casa de su padre, vendido, calumniado, puesto preso. Era un rey en su casa. El tiempo que Dios nos permita pasar este tiempo especial
puede que tenga adversidades, contrariedades, pero ¿saben una cosa, hermanos? Él ha prometido asistirnos en todo momento. Dice Dios de Israel, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Cómo debemos de vivir este tiempo aparte de dirigentes? No como necios, sino como sabios. El necio es un tonto que camina sin tener cuidado y anda desprevenidamente. No analiza las circunstancias que vive. No saca lecciones de lo que le sucede. El sabio camina con cuidado. Observa y analiza todo lo que está ocurriendo. Dice una versión que hemos leído antes, aprovechando bien el tiempo. La otra versión, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Lo que Dios te está permitiendo vivir a ti, hermano, joven o mayor, a mí va a pasar. Y puede que pase sin que aprendamos. Dios no lo quiera. Pero podemos sacar lección del tiempo que Dios nos permita. Dice otra versión, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, haciendo buen uso del tiempo. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Y nos adentramos ahora en lo que está viviendo el mundo, en lo que estamos siendo oprimidos. Específicamente en esta pandemia por la que estamos atravesando. ¿Cómo aprovechamos este periodo de tiempo? No sé cuánto durará. Si nos unimos a la crítica con el mundo, a la queja y a la murmuración, andamos como necios. Es cierto que esta situación nos ha sorprendido y hasta nos ha embotado nuestra mente. Pero Dios no ha sido sorprendido por esto. Soberanamente, Él lo permitió. Aprovechar bien este tiempo de pandemia con sabiduría es no dejar pasar una oportunidad de testificar al mundo a cada persona que viene en contacto con nosotros, a todos aquellos que viven sin esperanza y atemorizados. Esto es vivir sabiamente. No desaprovechar el tiempo. En lugar de unirnos a la crítica, presentarles la solución que el Evangelio da. Dios ha mandado un mensaje de juicio a la humanidad. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza para transmitirles. Vivir sabiamente es no dejar pasar ninguna conversación sin predicar a Cristo. Cuento mi experiencia personal con mi esposa aquí en nuestro trabajo, en la peluquería y en nuestro contacto con las personas. Tratamos
con cada persona que venga en contacto con nosotros, de darle una porción bíblica y darle por lo menos un breve mensaje, porque no todos están dispuestos a escuchar. Pero por lo menos le digo, mire, señor, con el COVID-19 o sin el COVID-19, usted y yo vamos a partir un día y hay que estar preparado. Llévese este folletito y Dios le bendiga. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra esperanza segura. Debemos encauzar toda conversación hacia lo espiritual, hacia el Evangelio y el remedio provisto por Dios a través de la cruz. Nunca vivió, y podemos hablar con las personas mayores, nunca se vivió una cosa similar en el mundo entero. Es un plan diabólico, pero que lo ha permitido Dios. Pero hay que aprovechar este momento, porque va a pasar quizás y no vamos a tener más oportunidad de hablar con muchas personas que van a morir y no la vamos a ver más. O a lo mejor nos vamos nosotros. Tengamos en cuenta que Dios es soberano y todo está bajo su control. Dios no ha perdido el control del mundo. Él ha dado lugar al diablo para que haga lo que hace y a los hombres perversos para que hagan lo que hagan, pero Dios es soberano, tiene el control. Y Él pone límite al que Él quiere. Si Él no le hubiera puesto límites a aquel nazi que quiso exterminar a todos los judíos, él hubiera logrado lo que quiso, pero Dios le puso límite y asesinó a todos aquellos millones de judíos, Hitler. Dios es soberano y Él maneja las cosas como Él quiere. El hermano John Piper, quizás alguno ha leído algún escrito de él o ha escuchado algún mensaje. Es un hermano que recita la Biblia de memoria y enseña a recitarla. Cuando apareció el COVID-19, ahí enseguida escribió un pequeño librito que, si ustedes quieren, se lo puedo pasar, en PDF está. Y dice casi al final del libro: el COVID-19 está en las manos de Dios. Hermana y hermano, no temas. No temamos. No nos vamos a ir ni antes ni después de lo que Dios ha establecido. Y luego dice, porque los días son malos. Recordemos las palabras de Cristo: en los últimos días de la gracia serán como los días de Noé y en los días de Lot. Vivimos días de mucha corrupción y descomposición moral, mucha violencia y desorden, falta de autoridad, y por otro lado no hay sujeción a las autoridades. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, versos 21 y 22, dice el verso 22, que confirmaba el ánimo de aquellos discípulos nuevos y les exhortaba a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No seáis insensatos, por lo tanto, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Para no caer en la insensatez debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo a través de la palabra para entender la voluntad de Dios. ¿Por qué y para qué nos hace vivir este tiempo? Repito, no es casualidad, sino causalidad. La voluntad de Dios tiene que ver con nuestra vida personal, conyugal, familiar, eclesiástica y laboral también. Debemos ser entendidos, atentos, despiertos para discernir el mensaje de Dios a través de la situación que particularmente estamos atravesando. Hablo personalmente. ¿Qué hago de mi tiempo? ¿Cuánto dedico a leer la palabra de Dios? Buenos libros, buena literatura. ¿Cuánto dedico a la oración? ¿Cuánto dedico a la lectura con meditación? ¿Cuánto tiempo dedico a dar testimonio del Evangelio? Mirando la parte negativa, ¿cuánto le dedicamos a la televisión, a los informativos, a las películas, a las distracciones? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué debemos ocupar nuestras mentes? Dice el apóstol Pedro a estos creyentes en la dispersión: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, ceñid los lomos, así como se ataban los vestidos en la antigüedad para poder correr. Ceñid los lomos, tenemos que tener los lomos ceñidos, nuestra mente ceñida. ¿Para qué? Para que el mal no nos afecte. No sé si vieron los sulkis, los caballos que tiran al sulky llevan unas orejeras, no sé si se llaman así, para que el animal no mira a los costados y no se asuste, sino que mira al frente. Ciñamos los lomos de nuestra mente, hermanos. Aprovechemos al máximo este tiempo que Dios nos permite vivir, no lo desperdiciemos. Hay mucho trabajo para hacer. Desde la iglesia local no podemos hoy, estamos privados. Pero como miembros de la iglesia universal, sí podemos. Nos dé el Altísimo la gracia necesaria para conocer y cumplir la voluntad de Dios. Un refrán inglés dice: el tiempo es oro y hay que redimirlo. Dios bendiga su palabra.